Lucía se despojó de la ropa sin pensarlo 2 veces. Solo había bajado al baño del garaje para limpiarse. No se sentía bien. Algo le había irritado la piel en una zona íntima y no quería subir hasta el dormitorio. El agua tibia entre sus dedos fue alivio, refugio y silencio. Pero entonces, sin aviso, la puerta se abrió y allí estaba él, el jardinero. Don Ernesto, un hombre de 70 años con manos grandes y espalda ancha. Sus ojos la encontraron y, como siempre, no dijo nada ni se movió, pero ella supo en su mirada que la había visto entera, no solo su cuerpo, sino todo lo que guardaba dentro. En lugar de gritar, bajó la cabeza y siguió lavándose, con la certeza de que a partir de ese instante nada volvería a ser igual entre ellos. A veces, Lucía creía haberse acostumbrado a la soledad sin darse cuenta. Al principio fue un proceso lento. Su marido, Carlos, comenzó a viajar más por negocios, compromisos y excusas. Al principio regresaba con flores, luego con relojes y, finalmente, ni siquiera eso, solo mensajes breves desde aeropuertos desconocidos. Y ella se quedó con la casa. Una casa demasiado grande para una mujer sola, un caserón en las afueras de Ronda, lleno de ecos y rincones vacíos. Las mañanas las pasaba entre tazas de té y listas de tareas que nadie cumplía. Las tardes eran eternas. El sol se filtraba a través de los ventanales del invernadero y ella caminaba descalza por el mármol frío, como si eso pudiera darle alguna certeza. Fue durante uno de esos días, en medio de esos silencios prolongados, cuando vio a don Ernesto por primera vez de verdad. 70 años, viudo y sordo, eso decían en el pueblo. Sin embargo, desde el primer día que lo vio caminando entre los rosales con sus manos toscas, supo que había algo en él que no era tan simple. No hablaba ni escuchaba, según los demás, pero sus gestos eran precisos, casi ceremoniales. Lo veía cada mañana desde la ventana del estudio. Podaba, barría, removía la tierra con una paciencia que ella había olvidado que existía. No era guapo, no como los hombres de las novelas románticas, pero era real, un cuerpo fuerte aún curtido por el sol, con la piel gruesa y la espalda recta, un hombre que conocía la tierra y eso, sin saber por qué, le parecía terriblemente atractivo. La primera vez que se cruzaron, él la saludó con una leve inclinación de cabeza. Ella le sonrió sin esperar respuesta, pero al dar 2 pasos más, sintió su mirada en la espalda. No era una mirada sucia ni descarada, era profunda. Esa noche, al cerrar los ojos en la cama fría de su habitación, supo que estaba pensando en él. No en su edad ni en su historia, sino en sus manos, en cómo sostenía la regadera, cómo tocaba las hojas y cómo se inclinaba con cuidado para no dañar lo que estaba creciendo. Entonces comprendió algo que le dio un poco de vergüenza. Hacía tiempo que nadie la había tocado así, con esa delicadeza, con esa presencia, no con las manos, sino con el alma. A la mañana siguiente, se puso el vestido blanco que no usaba desde hacía años, solo para bajar al jardín. Aunque él no dijo nada, vio cómo sus ojos se demoraban en su cintura, cómo bajaban y luego volvían a subir. Lucía no solía ir al garaje, ni siquiera sabía por qué bajó esa tarde. Había estado en el jardín bajo el sol de mayo y sentía una incomodidad, una sensación áspera entre las piernas, como si algo le hubiera rozado mal con la ropa. Quizás era solo una tontería, una reacción al calor o a la tela, o simplemente la costumbre de estar demasiado tiempo sola. El baño de servicio quedaba justo al fondo, junto al pequeño lavadero que nadie usaba desde hacía años. Entró sin pensarlo demasiado y se quitó la ropa toda. La luz era tenue y había un silencio absoluto, ese tipo de silencio que solo se siente cuando sabes que no hay nadie más en la casa. O al menos eso creyó. Abrió el grifo del agua tibia, puso la mano y luego, lentamente, comenzó a limpiarse con una toalla húmeda. Era un gesto íntimo, pero no apresurado, casi cuidadoso. No tenía prisa y de algún modo aquel pequeño acto la hizo sentir viva, presente en su propio cuerpo. Entonces, oyó el leve chirrido de la puerta. Se sobresaltó, giró el rostro con el corazón acelerado y allí estaba él, don Ernesto, de pie en el umbral, su cuerpo robusto enmarcado por la sombra de la entrada. No dijo nada, no retrocedió, tampoco miró con morbo, solo observó. Sus ojos se encontraron. Ella, desnuda, con la toalla húmeda entre las manos. Él, con la camisa de trabajo abierta en el pecho, el sudor pegado al cuello. El tiempo no se detuvo.
No fue un momento incómodo, ni siquiera fue necesario un gesto para cubrirse. No porque no sintiera vergüenza, sino porque sintió otra cosa más fuerte, una corriente, un entendimiento mudo, un calor que venía de dentro. Se agachó muy despacio y volvió a mojar la toalla. Sabía que él aún estaba allí, que la miraba, y aunque no podía oírla, sentía cada movimiento suyo como si lo leyera en la piel. Cuando finalmente salió del baño, unos minutos después, él ya no estaba. Pero esa noche, al acostarse, sintió sus ojos aún sobre ella, como si la hubiera tocado con la mirada, como si su silencio le hubiera dicho cosas que nunca escuchó en voz alta. Y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Desde aquella tarde en el baño, comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas o tal vez siempre estuvieron ahí y simplemente no quería verlas. Sus pasos sobre la gravilla, el modo en que empujaba la carretilla con ritmo, el sonido de sus botas al cruzar el umbral del jardín, su presencia, antes invisible, que se volvió constante y densa, como si el aire supiera cuando él estaba cerca. No le dijo nada, tampoco él. Nunca hubo palabras, solo gestos. Como ese día en que olvidó regar los helechos del porche y al bajar los encontró húmedos, recién cuidados, su regadera aún con gotas. Él, ya lejos, fingiendo que no era suyo. O cuando salió con un libro al banco de piedra y al sentarse lo encontró tibio, como si alguien hubiera estado allí justo antes, como si él supiera exactamente dónde se iba a posar. Empezó a dejar pequeños rastros. Una blusa más abierta, un paso más lento al cruzar el césped, un perfume distinto, más dulce y más evidente. Una tarde pasó junto a él con el cesto de ropa en la mano. Se acercó por detrás mientras él cortaba ramas de un arbusto y, al rozarlo sin querer con el brazo, él se giró. Sus rostros quedaron muy cerca, y por un segundo no respiraron. Sus ojos hundieron en los de ella como si estuviera buscando algo, como si supiera que esa cercanía no era un accidente. Ella no se apartó, él tampoco. El momento duró apenas un instante, pero dentro de ella dejó una marca profunda. Esa noche no pudo dormir. Imaginó sus manos sosteniéndola de la cintura mientras cortaba la banda, su espalda firme bajo la camisa, sus dedos gruesos y fuertes acariciando no flores, sino su piel. Le daba miedo reconocerlo, pero algo dentro de ella ya había elegido. Y no era él, era ella. Ella era la que empezaba a cruzar la línea, a buscar el fuego en el silencio de un hombre que no hablaba, pero lo entendía todo. El viento soplaba con suavidad aquella tarde, acariciando los árboles como dedos invisibles. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. El jardín tenía ese tono verde espeso, a punto de estallar. Lucía llevaba un vestido largo, suelto y sin mangas. Había decidido recoger algunas flores secas para el jarrón de la entrada y, aunque no lo había buscado, sabía que él estaba cerca. Lo sentía. Se inclinó sobre una maceta de barro para cortar unas ramas marchitas y, sin darse cuenta, pisó mal una raíz. El tobillo cedió, se dobló y el dolor fue suave pero el susto fuerte. ¡Ay! Dijo apenas, llevándose la mano al pie. Entonces apareció don Ernesto, silencioso y firme, como si la hubiera estado mirando desde algún rincón oculto del jardín. Se agachó junto a ella sin decir nada. La miró, luego miró su tobillo y sus manos grandes y cálidas rodearon su pie con una delicadeza inesperada. Levantó su pierna suavemente y colocó su otra mano detrás de la rodilla. Lucía se quedó inmóvil, el corazón como un tambor lento y pesado en el pecho. Él bajó la mirada examinando el tobillo, pero su respiración estaba cerca de su muslo, muy cerca, y su pulgar, apenas rozando la piel, se quedó detenido allí como si estuviera escuchando a través del tacto. Ella no podía hablar, solo lo observaba. Su cuerpo no dolía, pero ardía. Levantó un poco la tela del vestido para facilitarle el movimiento, no por necesidad, sino por deseo, por esa extraña y dulce necesidad de que la siguiera tocando. Él lo notó. Sus ojos subieron hasta los suyos. No hubo juicio en su mirada, solo una pregunta muda y una espera. Ella dejó todo en silencio. No asintió, no se alejó, simplemente respiró profundo, como si en esa inhalación se concentrara todo lo que no podía decir con palabras. Él colocó la pierna con cuidado sobre el banco de piedra y fue a buscar una bolsa de hielo. Volvió minutos después. Lucía siguió ahí con el vestido algo subido, el alma entreabierta. Cuando el frío tocó su piel, no se estremeció por la temperatura, sino por su gesto.
Los días que siguieron en la casa de Lucía en Ronda se deslizaron con una cadencia que parecía ajena al tiempo. Cada mañana, la luz dorada del sol abrazaba el invernadero desde el amanecer, iluminando las hojas húmedas de rocío y dejando escapar el aroma dulce del jazmín. Lucía comenzaba a vestirse con prendas que antes había relegado al fondo del armario, blusas de seda ligera, faldas vaporosas que rozaban sus tobillos y zapatos de piel fina que apenas dejaban huella sobre el mármol frío. Su cabello, en tonos castaños con reflejos dorados, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su piel adquiría un brillo sutil que parecía reflejar el despertar de algo dormido. Don Ernesto, por su parte, seguía con su rutina meticulosa, pero había algo diferente en su presencia. La camisa de franela, siempre arremangada hasta los codos, se ceñía a unos brazos robustos que mostraban años de trabajo bajo el sol andaluz. Sus botas, gastadas pero limpias, resonaban con un eco firme en los pasillos y en el jardín, y sus manos, grandes y ásperas, ahora portaban un cuidado casi reverencial al tocar las hojas y flores que él mismo cultivaba. Una tarde, el aire se volvió especialmente cálido, y Lucía decidió salir al jardín con un vestido color crema, de tirantes finos y falda fluida, que jugaba con la brisa de primavera. Llevaba un collar sencillo de plata con un pequeño colgante en forma de hoja, herencia de su abuela, que descansaba delicadamente contra su clavícula. Caminaba descalza, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies, mientras recogía flores silvestres para el jarrón de cerámica azul que adornaba la mesa del porche. Don Ernesto la observaba desde la sombra del limonero, con una sonrisa apenas esbozada, mientras limpiaba las hojas secas de un arbusto. Al notar su mirada, Lucía se volvió y lo saludó con una sonrisa tímida, que pronto se tornó en una risa suave cuando él, con un gesto torpe pero genuino, le ofreció una flor recién cortada. Era una rosa silvestre, ligeramente desordenada, con pétalos de un rojo profundo que contrastaban con la piel clara de sus dedos. Para ti, señora Lucía, dijo con voz áspera, pero cálida. No es un ramo, pero es sincera. Ella aceptó la rosa, sintiendo el roce inesperado de sus dedos en los suyos. Una corriente invisible atravesó a ambos y, sin darse cuenta, Lucía se encontró acercándose a él, hasta quedar a pocos centímetros. Don Ernesto bajó la mirada un instante, como si temiera que sus ojos delataran lo que las palabras callaban. ¿Sabes?, susurró ella, nunca pensé que un hombre pudiera entender tanto sin decir una palabra. A veces, las palabras sobran, respondió él suavemente. El silencio también habla, señora, y Lucía sintió como el calor de su aliento rozaba su rostro y, sin pensarlo, apoyó la mano en el antebrazo de don Ernesto, notando la aspereza de su piel contra la suavidad de la suya. Era un contacto breve, pero suficiente para que el mundo alrededor se desvaneciera por completo. Esa noche, al cerrar los ojos en su dormitorio, Lucía recordó la escena una y otra vez. Su vestido de lino, arrugado por la brisa, las flores en su mano y la presencia imponente de don Ernesto, que parecía tan frágil y fuerte a la vez. Se preguntó si aquel instante había sido real o producto de un deseo largamente contenido. Los días siguientes, la tensión entre ellos se volvió palpable, aunque nunca expresada. Don Ernesto continuaba con su trabajo en el jardín, mientras Lucía improvisaba excusas para estar cerca, una maceta que necesitaba trasplante, una rama que parecía enferma, la necesidad urgente de recoger algunas hojas para un té. Parecía que el jardín entero conspiraba para mantenerlos juntos, como si la tierra guardara sus secretos y los protegiera. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Lucía decidió preparar una merienda en la terraza. Se puso un vestido rojo de tirantes finos que abrazaba su figura, dejando al descubierto sus hombros y parte de la espalda. Los tacones de charol, que hacía años no usaba, tintineaban suavemente al caminar. Sobre la mesa, colocó una bandeja con queso manchego, aceitunas, pan recién horneado y un vaso de vino tinto. Don Ernesto apareció y, sin decir palabra, se sentó frente a ella. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz cálida y, por primera vez, intercambiaron una mirada que duró más allá de lo habitual. No necesitaron hablar. El silencio fue cómplice y cómplice fue el roce casi imperceptible de sus manos al tomar la copa. ¿Sabes lo que me gusta de este pueblo?, preguntó ella, rompiendo la quietud. ¿Qué?, respondió él, con un suspiro, que, aunque todo cambie, hay cosas que permanecen. Como la tierra, la gente, y, algunos secretos. Don Ernesto sonrió, y por un momento, la dureza de sus facciones se suavizó. Y los secretos, señora Lucía, a veces son lo único que nos mantiene vivos. Aquella noche,
Cuando Lucía se fue a dormir, sintió un cosquilleo extraño en el pecho. Algo se había movido en su interior, como si el jardín y el hombre que lo cuidaba hubieran despertado una parte de ella que llevaba años dormida. Se preguntó si aquello era amor o simplemente una ilusión en medio del aislamiento. Pero, más que nada, sabía que aquello no podía continuar siendo un secreto por mucho tiempo. Al día siguiente, mientras regaba las plantas en la parte trasera de la casa, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró y vio a don Ernesto, con sus manos llenas de tierra, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel craft y atado con una cinta de cáñamo. Para ti, dijo sin más, extendiéndoselo. Lucía tomó el paquete con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró una pequeña libreta de tapas gastadas y un bolígrafo antiguo. En la primera página, una nota escrita a mano decía: para que escribas lo que tu corazón no se atreve a decir en voz alta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si era un gesto de cariño, una invitación o una declaración. Pero algo en ese momento rompió todas las barreras que habían levantado entre ellos. Sin embargo, mientras la luna se alzaba brillante sobre la sierra, un sonido extraño rompió la tranquilidad de la casa. Un golpe seco, seguido de un susurro apenas audible, como si alguien o algo estuviera observando desde la oscuridad del jardín. Lucía miró por la ventana, pero no vio nada. Don Ernesto se acercó a su lado, con una expresión grave que nunca antes había mostrado. No estamos solos, murmuró él. Hay cosas aquí que no entienden ni el silencio ni la tierra. Una sombra pasó fugazmente tras el rosal. En ese instante, ambos supieron que la historia que comenzaban a vivir tenía un secreto más profundo y oscuro, un misterio que amenazaba con cambiarlo todo, y mientras la noche se cerraba sobre la vieja casa en Ronda, el verdadero peligro apenas comenzaba a despertar. La mañana siguiente amaneció envuelta en una niebla densa que cubría las calles empedradas de Ronda como un manto gris y silencioso. Lucía se despertó con el corazón acelerado, aún sintiendo el peso de la última conversación con don Ernesto. La sensación de que algo invisible rondaba la casa no la abandonaba, y aunque intentó distraerse con las tareas cotidianas, la inquietud se instaló en cada rincón de su mente. Se vistió con cuidado, un vestido de algodón color arena que abrazaba suavemente su figura, dejando al descubierto sus brazos bronceados por el sol de la primavera andaluza. Sus sandalias de piel marrón acariciaban sus pies mientras caminaba hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho comenzaba a llenar el aire. Sobre la mesa, la libreta que don Ernesto le había regalado descansaba abierta, con algunas palabras escritas la noche anterior. No hay silencio más profundo que el que oculta un grito. Mientras repasaba aquellas frases, escuchó un ruido sutil en el pasillo. Se giró lentamente y vio a don Ernesto apoyado en el marco de la puerta, con la camisa arremangada y los ojos fijos en ella. He estado pensando, dijo él con voz baja. No es solo la casa ni el jardín. Hay algo más grande, algo que lleva tiempo aquí y que no quiere que nos acerquemos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña mezcla de miedo y curiosidad que la impulsaba a seguir adelante. Decidieron salir juntos al jardín, donde la tierra aún conservaba la humedad de la noche. Don Ernesto caminaba con paso firme, sus botas dejando huellas marcadas en el suelo blando. Lucía llevaba un sombrero de paja adornado con una cinta azul, que protegía su rostro del sol que comenzaba a asomarse entre las nubes. Mientras avanzaban, don Ernesto se detuvo junto a un antiguo rosal que parecía marchito, con ramas retorcidas y hojas secas. Tocó una de las ramas con cuidado y susurró: este rosal guarda más secretos de los que imaginamos. No solo por el tiempo, sino por lo que ha visto. Lucía lo miró con atención. En ese momento, un leve suspiro cruzó el aire, como si la brisa quisiera llevarse consigo un secreto olvidado. Sin embargo, un crujido llamó su atención hacia el cobertizo al fondo del jardín. Los dos se giraron al unísono y vieron una sombra que desapareció entre los árboles. ¿Has visto eso?, preguntó ella, con la voz apenas un susurro. Sí, contestó don Ernesto, apretando los labios. No estamos solos, Lucía. Y no solo en sentido figurado. Regresaron a la casa con la sensación de que alguien los observaba desde la distancia. Esa misma tarde, mientras Lucía preparaba té en la cocina, escuchó un golpeteo en la ventana del salón. Al acercarse, vio un sobreenvejecido sujeto con un clip, sin remitente ni firma. Con manos temblorosas, abrió el papel y encontró una fotografía antigua en blanco y negro. Una mujer joven, de mirada intensa, posaba junto a un hombre que, sorprendentemente, se parecía mucho a don Ernesto,
aunque con menos arrugas y una sonrisa melancólica. Al mostrarle la imagen, don Ernesto palideció y murmuró: «Ella era mi esposa. Murió hace muchos años, pero esta foto nunca debió salir de aquí». Lucía sintió una mezcla de compasión y misterio. ¿Qué relación tenía esa mujer con el presente? ¿Qué secretos ocultaba la familia de don Ernesto? Su mente se llenó de preguntas que no sabían cómo responder. Aquella noche, mientras la tormenta se desataba sobre Ronda, con relámpagos que iluminaban la oscuridad y truenos que retumbaban en las montañas, Lucía no pudo dormir. La casa parecía respirar con ellos, y cada sombra parecía esconder una historia no contada. En un momento, escuchó pasos suaves en el pasillo y vio a don Ernesto de pie, mirando por la ventana hacia el jardín azotado por la lluvia. «A veces», dijo él sin volverse, «el pasado no se queda enterrado donde debería. Vuelve para recordarnos que no todo está resuelto». Lucía se acercó y apoyó una mano sobre su hombro. En ese contacto, ambos sintieron la mezcla de miedo y esperanza que los unía. Sabían que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre, pero justo cuando el reloj marcaba la medianoche, un grito lejano rompió el silencio, seguido de un estruendo que hizo temblar las paredes de la vieja casa, y en ese instante, mientras la tormenta rugía con furia, los dos comprendieron que el misterio que los rodeaba no era solo una sombra del pasado, sino una amenaza presente que acechaba en la oscuridad, esperando el momento justo para revelar su rostro. La tormenta arrebataba el silencio con furia aquella noche en Ronda. Los relámpagos iluminaban la vieja casona de Lucía por breves instantes, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de fotografías antiguas y cuadros desvaídos. El grito lejano todavía resonaba en sus oídos, un eco que parecía surgir de lo más profundo de la tierra, como si el mismísimo pasado estuviera clamando por ser escuchado. Lucía y don Ernesto se miraron, el miedo y la determinación entrelazándose en sus ojos. Nada de lo vivido hasta entonces les había preparado para lo que estaba por venir. La casa, el jardín y el hombre que la habitaba parecían ahora parte de un enigma mucho más oscuro y complejo. La tensión en el aire era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de secretos y promesas rotas. «No podemos ignorarlo», dijo Lucía con voz firme, aunque el temblor en sus manos delataba sus nervios. «Algo está pasando, y está cerca». Don Ernesto asintió, sus labios apretados en una línea que reflejaba años de silencios y pérdidas. «Mañana iremos al archivo del pueblo», propuso. «Allí debe haber respuestas. Algo que explique estas sombras que nos persiguen». Pasaron la noche en vela, escuchando el golpeteo incesante de la lluvia y el murmullo lejano del río Guadalevín, que como un susurro antiguo parecía advertirles de lo que se avecinaba. Al amanecer, el pueblo despertaba entre charcos y cielos encapotados. Lucía se vistió con un vestido de lino azul claro que se ceñía a su cintura, combinado con unas alpargatas de esparto que le daban un aire sencillo pero elegante. Se recogió el cabello en un moño desordenado y, con la libreta bajo el brazo, salió hacia el centro histórico, donde el ayuntamiento y el archivo municipal se alzaban entre calles estrechas y balcones floridos. Don Ernesto le esperaba a la puerta, con su habitual camisa de cuadros y pantalones de lona. Sus ojos, habitualmente tranquilos, ahora mostraban una intensidad poco común. Entraron al archivo, un lugar frío y silencioso, donde el olor a papel viejo y madera envejecida impregnaba el aire. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas redondas y una sonrisa amable, los saludó sin sorpresa, como si estuviera acostumbrada a visitantes inusuales. «¿Buscan algo en particular?», preguntó con voz suave. «Tenemos sospechas sobre un antiguo suceso ligado a la casa de don Ernesto», respondió él con cautela. «Algo que podría explicar ciertas presencias y secretos». La mujer asintió y los condujo a una sala donde reposaban cajas y carpetas etiquetadas con fechas y nombres. Lucía comenzó a hojear documentos mientras don Ernesto examinaba fotografías y cartas amarillentas. Entre los papeles encontró un diario manuscrito con una portada gastada donde se leía el nombre, Isabel. Al abrirlo, una caligrafía delicada y temblorosa narraba la historia de una joven que había vivido en Ronda hacía más de 50 años. Isabel, la esposa de don Ernesto, había muerto en circunstancias misteriosas que nunca fueron esclarecidas. El último capítulo del diario hablaba de una noche tormentosa, de sombras que se movían entre los árboles y de un secreto que debía permanecer oculto. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía en voz baja: «La verdad es un veneno que corroe el alma. Si alguien encuentra estas palabras, que sepa que el silencio puede ser la única defensa contra lo que acecha en la oscuridad».
Don Ernesto cerró el diario con un suspiro profundo y miró a Lucía con ojos cargados de tristeza y resolución. Mi esposa no murió por accidente, dijo con voz ronca. Hay algo en esta casa, en este pueblo, que ha estado ocultando la verdad durante décadas. Salieron del archivo con la sensación de que habían desenterrado solo una pequeña parte de un misterio mucho más grande. La lluvia había cesado, pero el cielo permanecía cubierto, presagio de que la calma era solo aparente. En el camino de regreso, un grupo de lugareños los observaba con curiosidad y cierto recelo desde las ventanas y los portales. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente desviaban la mirada. Lucía comprendió que la historia que empezaban a descubrir tocaba fibras sensibles en una comunidad acostumbrada a guardar sus secretos con celo. Al llegar a la casa, el silencio los envolvió como un manto pesado. Lucía dejó la libreta sobre la mesa y se dirigió al jardín. Don Ernesto la siguió. Entre las plantas y los rosales, la atmósfera parecía cargada, como si la tierra misma esperara una confesión. ¿Crees que ella sigue aquí?, preguntó Lucía, señalando hacia la sombra de la higuera. Don Ernesto la miró fijamente y, sin responder con palabras, tomó su mano. El contacto fue un puente silencioso entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza. De repente, un crujido rompió la quietud. Ambos se giraron hacia el cobertizo donde, minutos antes, habían visto una sombra. La puerta estaba entreabierta, y un viento frío se colaba por la rendija, haciendo bailar las hojas secas. Lucía dio un paso adelante, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Don Ernesto la siguió, firme y decidido. Al cruzar el umbral, la luz tenue reveló un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. Lo abrieron con cautela y dentro encontraron cartas, fotografías y un pequeño relicario con un mechón de cabello. Entre las cartas, una sobresalía por su tinta fresca y su letra nerviosa. Decía: lo que guardamos en el silencio puede destruirnos o salvarnos. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes más amas. El peligro está más cerca de lo que imaginas. Lucía y don Ernesto se miraron, conscientes de que aquella advertencia no era solo una amenaza, sino una pista hacia un laberinto de verdades ocultas. Mientras la noche caía sobre Ronda, la lluvia volvió a comenzar, y con ella, la sensación inquietante de que alguien, o algo, los observaba desde la oscuridad, preparado para desvelar un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Y en el fondo del jardín, bajo la higuera centenaria, una figura silenciosa sonrió, sabiendo que el juego apenas había comenzado. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la casa, creando un ritmo monótono que parecía sincronizarse con los latidos acelerados del corazón de Lucía. La noche en Ronda se había vuelto densa, cargada de una tensión que no se podía disipar con palabras ni con gestos. Don Ernesto permanecía a su lado, junto a la ventana del salón, observando el jardín sombrío y húmedo, donde la higuera centenaria se alzaba como un guardián silencioso de secretos milenarios. Lucía llevaba un vestido de algodón gris perla que se ceñía delicadamente a su figura, dejando al descubierto sus hombros y parte de la espalda. Sus pies descalzos descansaban sobre la alfombra de lana, y un collar de ámbar colgaba de su cuello, un regalo antiguo que ahora parecía tener un significado renovado. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que actuar, susurró. No podemos dejar que este misterio nos consuma desde las sombras. Don Ernesto asintió lentamente, sus manos grandes y callosas entrelazadas frente a él. La camisa de franela, ligeramente arrugada por el día de trabajo, le daba un aire rudo y vulnerable a la vez. Sus ojos, habitualmente serenos, brillaban con una intensidad que Lucía no había visto antes. Mañana iremos a la casa de la Plaza Mayor, dijo con voz firme. Allí comenzó todo, y allí encontraremos las respuestas que necesitamos. Antes de que Lucía pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta principal. Ambos se miraron con sorpresa y un atisbo de temor. Don Ernesto se levantó con agilidad inesperada y fue a abrir. En el umbral apareció Carmelo, un hombre del pueblo conocido por su curiosidad y susurros constantes. Perdonadla ahora, dijo Carmelo, con una sonrisa torcida, pero he oído cosas. Cosas que no deberían quedar en silencio. Lucía sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. ¿Qué sabes, Carmelo?, preguntó con calma. El hombre se acercó, bajando la voz. Dicen que esa casa, la de don Ernesto, está ligada a una tragedia que el pueblo ha querido enterrar. Que hay secretos que no solo duelen, sino que pueden destruir. Don Ernesto frunció el ceño y dio un paso adelante.
si sabes algo, es hora de que lo digas. El silencio ya no es protección, es condena. Carmelo asintió y, con una mirada nerviosa, comenzó a relatar una historia antigua, un relato que hablaba de celos, traiciones y una noche de tormenta en la que Isabel, la esposa de don Ernesto, desapareció sin dejar rastro. La leyenda contaba que su espíritu aún vagaba por el jardín, buscando justicia o quizá venganza. Lucía sintió como el aire se volvía pesado a su alrededor, y aunque el relato estaba lleno de supersticiones, no podía evitar sentir que había más verdad en esas palabras de lo que parecía. Al día siguiente, la niebla envolvía las calles de Ronda cuando Lucía y don Ernesto llegaron a la casa antigua en la Plaza Mayor. La fachada, desgastada por el tiempo, parecía guardar secretos en cada grieta y en cada ventana cubierta de polvo. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y lleno de ecos. Mientras exploraban, encontraron un cuarto escondido tras una librería desvencijada. Allí, entre papeles amarillentos y objetos olvidados, hallaron un diario que pertenecía a Isabel. Las páginas relataban sus miedos, sus sospechas y una traición que la había marcado para siempre. De repente, un susurro helado recorrió la habitación y una sombra fugaz cruzó la estancia. Lucía sintió una mano invisible rozar su brazo, y un escalofrío le recorrió la espalda. Don Ernesto apretó su mano con fuerza, como si juntos pudieran enfrentar cualquier oscuridad. Al salir, la tarde caía con un cielo encapotado, y en la plaza, las miradas de los vecinos se clavaban en ellos con mezcla de miedo y curiosidad. Sabían que estaban desenterrando algo que el pueblo había querido olvidar, pero que ahora reclamaba ser contado. De regreso en la casa, mientras la lluvia volvía a golpear con fuerza, Lucía y don Ernesto se sentaron frente a la chimenea, el fuego proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Sus manos se encontraron, firmes y cálidas, y en ese instante comprendieron que, más allá del misterio y el peligro, había un lazo indestructible que los unía. Pero en la penumbra de la noche, un ruido sutil llegó desde el jardín. Una figura observaba desde la oscuridad, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Y mientras la casa respiraba con ellos, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaban realmente preparados para enfrentar la verdad que se escondía tras esos muros? El juego apenas comenzaba, y el silencio que los rodeaba era solo la antesala de un secreto mucho más profundo y peligroso.